Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy, la noche oscura del alma y la alquimia. Vos te preguntarás por qué elegimos este título. Algunos de ustedes puede ser que conozcan esto de la noche oscura del alma y también la alquimia por otro lado y qué relación hay entre ambos. Bueno, primero te vamos a explicar que el título La noche oscura del alma está inspirado en una obra de un místico y un poeta del medioevo, del 1550, alrededor de esa época, español, que fue San Juan de la Cruz, que junto con Santa Teresa de Jesús fundaron una orden que se llamó las Carmelitas Descalzas y otras órdenes también que fundaron en su época, que fue muy revolucionario todo el trabajo que hicieron en una época donde había disminuido la práctica auténtica espiritual. Estos dos grandes seres, que fueron ellos dos, iniciaron un proceso de retorno, como hicieran otros también en su época, a la verdadera práctica espiritual en esos tiempos. Y una de las obras de San Juan de la Cruz, que es una guía para principiantes y también para practicantes más avanzados, se llama La noche oscura del alma. En esta obra va explicando San Juan de la Cruz cuáles son, primero, los impedimentos que un individuo que quiere un despertar de conciencia tiene que atravesar, todos los impedimentos que son los defectos psicológicos, lo que también en la psicología de Jung se llama los complejos, y después de hacer esa introducción, de tratar las diferentes pasiones del alma, emociones negativas, después de tratar eso, los temas a los cuales tiene que estar atento el practicante que quiere despertar a un nuevo ser psicológico, habla de cómo es el estado y cómo es el estado de conciencia al cual se enfrenta un practicante principiante y uno más avanzado. Y esto tiene que ver con algo que ya estaba planteándose simultáneamente en la alquimia. Tengan en cuenta que hay un renacer de la alquimia en el Renacimiento precisamente. Personajes como Nostradamus, astrólogo, alquimista, profeta, personajes como Paracelso, antes que ellos Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino también, un siglo antes, 2 siglos antes, eran personajes que estaban muy familiarizados con el tema de la alquimia. La alquimia viene de Egipto y quiere decir de Egipto, precisamente alquemu, y habla de un proceso gradual de transformación del practicante, del alquimista, ¿sí?, del aprendiz, hasta convertirse, ¿no?, hasta lograr todo el proceso en un paulatino despertar de conciencia, algo que encontramos en todos los caminos espirituales de todos los tiempos. Y San Juan de la Cruz, en La noche oscura del alma, habla de esto precisamente, ¿sí?, de la unión en amor con Dios, pero no en un sentido de un Dios exterior, sino Dios interior, Dios en nosotros, algo que también en la mística alemana Meister Eckhart había planteado ya 2 siglos antes. Y igual que otros místicos, plantearon este tema de una mirada y una unión del alma con lo superior en sí mismo, algo que Jung ya plantea, vamos a poner acá el gráfico, plantea modernamente en su proceso de individuación, que es el ego que hace consciente de lo inconsciente y empieza a ser guiado por el sí mismo, que es lo que las religiones llamaban el espíritu, para los hindúes el Atman, para los budistas tibetanos es la conciencia Rigpa, o la no mente también en el budismo Zen. Todos han hablado de esto. Todo esto era un cambio interior que podía atravesar el individuo que lo quería realizar y va enumerando las diferentes etapas. Y esto está en la alquimia también extraordinariamente ejemplificado con colores, que es la nigredo, la albedo y la rubedo. La nigredo es la negrura, que es justamente la noche oscura del alma, donde nada se ve con claridad, donde todo es muy confuso, donde cuesta en principio distinguir lo positivo de lo negativo, ¿sí? Es una especie de estado, de una especie de esquizofrenia, pero controlada, ¿sí? No es un individuo que se ve poseído por los contenidos de lo inconsciente negativamente, como son ataques de pánico, depresión, no es completamente tomado por eso. El individuo y el practicante sufre estos procesos, pero con conciencia, sin identificarse completamente con ellos. Se llama noche oscura del alma porque es un momento de sufrimiento consciente. El individuo va aprendiendo acerca de la confrontación con sus propios defectos, en parte,
que todavía no están transmutados, y también el sufrimiento y el dolor que atraviesa la humanidad, o lo que Jung llama también la sombra colectiva y otros procesos que va atravesando. En ese momento, como en un caos primordial, hay un estado de relativa confusión en el practicante, pero no entrega a esa confusión. Algo que nosotros estudiamos en nuestra escuela es que esta época está en un anigredo. Pues está todo confundido, pero el individuo medio no es consciente de esto, es más un padecer inconsciente que tiene, que se expresa en las evasiones que luego tenemos, o en estos síntomas como ataques de pánico, estrés, histerias colectivas, masificación, consumo masivo de drogas, desviaciones de los instintos básicos, alteraciones en la alimentación, etc. Todo esto se traduce como una oscuridad, ¿sí? Apocalipsis colectiva, que en el proceso, en el mismo proceso de esta oscuridad colectiva, hay elementos luminosos que están apareciendo, que también lo vemos a nivel colectivo, pero esto es muy lento y es inconsciente. Acá hablamos de un individuo que puede empezar a realizar este proceso que planteaban los alquimistas, que toma la decisión de aventurarse en esta epopeya heroica de autoconocimiento, donde empieza, en la primera etapa es en la nigredo. Uno empieza a darse cuenta que no es lo que pensaba, que el mundo no es lo que pensaba, y es un momento delicado, peligroso, como en la oscuridad al no ver te puedes chocar con las cosas, ¿sí? Y hay una serie de herramientas y de conocimientos y de metodologías que tiene el aprendiz para llegar a la siguiente etapa, que es la de claridad o la de blancura, se llama albedo. Entonces, es lo mismo que va explicando San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, el alma, la conciencia que es ignorante, va pasando a un estado donde ve con claridad. Pero ahí no se termina el tema, que es la segunda etapa de la alquimia, el albedo, la claridad. Empiezo a distinguir entre lo bueno de lo malo objetivamente, empiezo a distinguir los defectos y las virtudes en mí mismo con claridad y me oriento hacia lo positivo de mí mismo. Y esto tiene que ver con hacer consciente los contenidos del inconsciente. En la primera etapa me voy a encontrar con los contenidos del inconsciente personal, entremezclados con el inconsciente colectivo, pero no diferenciado. Y ahí me enfrento con los complejos, con los conflictos, con los defectos, la energía que está expresándose caóticamente, los instintos que también se expresan como un conflicto. Es la dualidad que atravesamos en esta primera etapa de cuerpo-mente, ¿sí? Donde lo psicológico, lo físico, lo espiritual y lo físico no se encuentran. Estamos como en dos realidades. Por un lado, en esta época esto se expresaría como una mentalidad muy materialista, racionalista, y por otro lado muy mágica, con mucha fantasía, tomado por ambos dos, ¿sí? Que se alternan entre sí. Entonces encontramos en la misma persona por momento una psicología muy materialista, muy identificada con los sentidos, y por otro lado encontramos una psicología muy ensimismada, con muchas fantasías que no concuerdan con nada real y que confunde estas fantasías por lo real, como hablaba Platón en el mito de la caverna. Entonces, en este proceso hablamos de la nigredo, la noche oscura del alma, que como dijimos, hoy es colectivo, pero pocos individuos se van a dar cuenta ya de eso. Para algunos que toman la decisión, tienen el coraje de emprender este camino en parte individual, no individualista, individual, ¿sí? Empieza este proceso de sufrimiento consciente, dice Gurdjieff. ¿Por qué sufrimiento consciente? Porque todavía no sé plenamente, y es como aprender algo. Al principio aprendes algo, es riguroso, te cuesta si no lo hiciste antes, es duro, hay que hacer mucho esfuerzo, pero sabés y vas obteniendo pequeños resultados que te dan la pauta de que vas por el camino correcto. La nigredo es así en principio. Toco fondo y al tocar fondo empiezo a salir para arriba. Y ahí empieza a verse con claridad a través de un conocimiento que voy asimilando y voy practicando. Estos son los caminos, el camino que está en el budismo marcado por Siddhartha Gautama el Buda, que son las 4 nobles verdades. Sufrimiento y dolor, causa del sufrimiento y dolor, cesación del dolor y una práctica en 8 pasos. Diríamos que la primera parte en el budismo, que es el reconocimiento del sufrimiento y dolor y la existencia, y la búsqueda de su causa, que son las primeras 2 nobles verdades del budismo, sería análogo al proceso nigredo de la alquimia.
de la oscuridad, pero consciente, no la inconsciente, no colectivamente masificado, ¿no? Consciente. Cuando empiezo a encontrar ya las causas y veo que hay un camino, que hay una vía, ¿sí? Concretamente lo intuyo primero y ya lo empiezo a practicar, empieza a hacerse la luz, la blancura, la luz del día, el albedo en la alquimia. Y el tercer proceso, cuando ya se culmina, que practico plenamente, todo una forma de pensar nueva, de sentir nueva, de actuar nueva y dirigir la libido de una nueva manera, todo eso ya, cuando soy capaz de realizar todo eso, sería el arruedo. También en el budismo tibetano se llama el camino del diamante, Vajrayana. ¿Sí? Todo esto está en todas las enseñanzas psicológicas, lo llamamos hoy psicología transpersonal, antiguamente llamaban enseñanzas espirituales de todos los tiempos. Hoy te queríamos hablar eso, que es importante que veas la Nigredo colectiva, pero es una Nigredo que si no estudiamos bien el tema, si no observamos bien, es muy desesperanzadora, ¿sí? Porque aparentemente no hay norte en esto. Y nos da mucho miedo y aparece al reprimir este miedo o al no atenderlo con un conocimiento especial, me aparece estrés, ataque de pánico, desconsuelo, ¿sí? Me siento avasallado, tanto por lo interno como por lo externo de la vida, me ensimismo. Entonces, si estás atento a eso, tu nigredo o tu sufrimiento inconsciente se puede transformar en un sufrimiento consciente para alcanzar un estado de claridad. Y esto es lo que hacían los alquimistas y esto es lo que plantea la noche oscura del alma. No es algo negativo, es algo en sí positivo porque tiene una finalidad. Colectivamente, todo esto que estamos atravesando, difíciles tiempos de nuestra época, tienen un desenlace favorable en la medida que una masa crítica de la humanidad se haga consciente, porque en todo proceso, igual que en la química, hace falta una masa crítica, no hace falta que todos se hagan conscientes ya, pero con que una masa crítica en un proceso químico se haga, esté activo, se produce el cambio químico, y en la humanidad es igual, una masa crítica de humanidad de mucha calidad psicológica y espiritual va a ayudar a que los otros también en el tiempo histórico vayan realizando este proceso. Bueno, hoy te queríamos traer esto, nos parecía importante para que vos vayas encontrando, si intuís o si observás o si analizás que en algo de lo que dijimos hay sentido, vayas buscando tu camino, pero que busques tu camino, no que inventes, que busques, porque hay ayudas disponibles para nosotros los seres humanos y están las enseñanzas de todos los tiempos que son un tesoro de sabiduría extraordinario, son enseñanzas terapéuticas en lo psicológico, sanan los conflictos psicológicos, tienen muchísimas respuestas para los problemas del ser humano y es importante estudiarlas, aprenderlas y más que nada practicarlas. Bueno, eso hacemos acá en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, en Buenos Aires, Argentina. Hacemos esto a través de talleres, seminarios y muchas actividades que realizamos acá en nuestro centro. Tenemos un cineclub donde también abordamos estos temas. Hoy vimos algo de eso en una película del gran director ruso Tarkovsky, que se llama Nostalgia, que trata también este tema de la noche oscura del alma y un personaje que va despertando, ¿no?, al albedo, a la claridad. Y ahí empieza un estado de mayor armonía y de mayor conciencia. Si te gustó este video, le puedes dar like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y desde el Escarabajo Oro y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán nos despedimos hasta la próxima. Chao.